Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Damos las gracias y les damos la bienvenida a este canal Restaurando el Carácter de Dios. En este momento hemos decidido presentar un tema más referente a la serie concerniente al carácter de Dios. El título de este tema es El tercer ángel y la gloria de Dios. Pero antes de pasar con nuestro estudio, quisiera que por favor me acompañen en oración. Oremos, Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, bendecimos y alabamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por darnos un día más de vida. Te damos las gracias, Señor, por la salvación. Pido, oh Padre, una bendición especial para aquellos que están escuchando o que escuchen este tema en lo porvenir. Bendice a sus familiares también, Señor. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Danos la fuerza, Señor, para vencer el pecado. Ayúdanos a conocerte cada día más y que el tema que vamos a estudiar, mi Dios, sean palabras tuyas y no mías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí tienen en sus pantallas el tercer ángel y la lluvia, perdón, el tercer ángel y la gloria de Dios. El tercer ángel y la gloria de Dios. Y para dar inicio a este estudio, lo vamos a hacer estudiando unos textos bíblicos en el libro de Juan, el verso 6, verso 7, verso 25 y verso 26. El verso 4 dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hacer. Aquí está hablando el mismo Jesucristo. Y Jesucristo dice, yo te he glorificado, le dice al Padre, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste hacer. O sea, Cristo vino a hacer una obra específica que Dios le encomendara. Dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, Cristo vino a manifestar, Cristo vino a predicar, Cristo vino a presentar el nombre de Dios. ¿Y qué es el nombre? El nombre en la Biblia es el carácter. De manera que cuando Cristo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Cristo está diciéndole, he manifestado tu carácter. Les he dado a conocer tu carácter. Por eso dice, te he glorificado en la tierra. Cristo vino a presentar el carácter del Padre. Dice el verso 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu carácter, les he dado a conocer tu nombre. ¿Por qué? Porque el mundo no le había conocido. ¿Y será que hasta el día de hoy pasa lo mismo? Claro que sí. Hasta el día de hoy, el mundo todavía no ha conocido a Dios. Y el propósito de este estudio es analizar el mensaje, la misión de Cristo en la tierra, el cual fue venir a presentar el carácter de Dios. Entonces, un texto que aparece en la revista Señales de los Tiempos, aquí está en inglés la referencia, eh, Signs of the Time, del 15 de abril del 1889 y el párrafo 6 dicen, Satanás ha tergiversado el carácter de Dios, lo ha revestido con sus propios atributos, lo ha representado como un ser de inflexible dureza,
ha impedido que el mundo contemple el verdadero carácter de Dios, interponiendo su sombra entre los hombres y el ser divino. Miren cómo presenta el texto claramente que Satanás ha impedido que el mundo contemple el verdadero carácter de Dios. ¿Y en quién será que el mundo debe contemplar el verdadero carácter de Dios? En Cristo Jesús, en Cristo, porque a eso vino Cristo, eso vivió, y por presentar el verdadero carácter de Dios, también murió, porque lo mataron por presentar el verdadero carácter del Padre. Entonces sigue diciendo el texto, Cristo vino a nuestro mundo para quitar esa sombra, para quitar ese velo. Cristo vino a presentar al Padre. Muchos dirían, pero ¿por qué insistir tanto? ¿Por qué predicar tantas cosas, tantos temas, tratar de explicar lo que tal vez no tiene explicación para algunos, diciendo que Dios a nadie mata, a nadie destruye, a nadie le causa enfermedad? Muchos hermanos, incluso hermanos, han dicho, o personas han dicho que ese tema no es de salvación y que no es importante, pero sí es importante, hermanos, porque a eso vino Cristo. Se despojó de toda su gloria, propenso a quedar separado para siempre del Padre, porque vino a presentar el carácter del Padre. O sea que el tema no es solamente importante, es el más importante de todos, es el más solemne. Hablando en el libro Deseado de todas las gentes, hablando de Cristo, dice, hablaba de Dios no como un juez vengador, sino como un Padre tierno, y revelaba la imagen de Dios reflejada en sí mismo. Miren cómo dice aquí, hablaba de Dios no como un juez vengador, sino como un Padre tierno. Dice, sus palabras eran como bálsamo para el espíritu herido, tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaba quebrantando el poder opresivo de las antiguas tradiciones y de los mandamientos de origen humano, y representaba el amor de Dios en su plenitud inagotable. Dice que tanto por sus palabras como por sus obras de misericordia, estaba quebrantando el poder opresivo de las tradiciones y de los mandamientos de origen humano. ¿Cuáles habrán sido esos mandamientos de origen humano? Uno de ellos, ve y mata a los amalecitas. Otro mandamiento de origen humano, que muera tal hombre irremisiblemente a pedrada, apedréenlo. A pesar de que la Biblia los presenta como mandatos, o no lo presenta la Biblia realmente como mandatos que se originaron en Dios. Nosotros lo vemos así, porque hay un velo, porque hay una sombra entre el carácter de Dios y el hombre. ¿Y quién puso esa sombra? El enemigo, para que el hombre cuando mirara a Dios vea oscuridad y no le pueda conocer. Entonces, esos mandamientos no se originaron en Dios, se originaron en el corazón del hombre. Dice el verso 17 de Juan, yo te he glorificado. Presentó la gloria de Dios. En Cristo se vio la gloria de Dios. Juan 17, 18 dice, ahora, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. El verso 11 dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, aquí está presentando Juan 17, 18, dice el texto, como tú me enviaste al mundo. O sea, de la misma forma, el mismo mensaje, el mismo cometido, la misma misión a la que el Padre envió a Cristo al mundo, ahora Cristo envía a sus discípulos al mundo. A lo mismo, a hacer lo mismo, a glorificar
a Dios a través de sus obras, a través de sus palabras, en el trato con los demás. Y por eso también le mataron a sus discípulos. Pero dice Cristo, guárdalos en tu nombre, guárdalos en el conocimiento de ti, guárdalos en tu carácter para que sean uno, porque en el carácter de Cristo, hermano, en la comprensión, en la aceptación del carácter, del verdadero carácter de Dios, seremos uno, hablaremos una sola lengua, no habrá disensiones, pero eso se logra en el carácter de Dios, comprendiendo cómo es Dios, porque a eso vino Cristo, para que nosotros comprendamos eso. Y por eso Cristo clama en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien has enviado. Es tan importante conocer el verdadero carácter de Dios que de eso depende la vida eterna. O sea, de eso depende la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es ese conocimiento de la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que vimos en la faz de Jesucristo? El carácter de Dios. Y del mismo modo, como el mundo estaba en tiniebla, como Satanás ha puesto una sombra entre el hombre y el carácter de Dios para que el hombre no le pueda ver tal como es, en Pablo y los apóstoles, Pablo y los discípulos, esta sombra no permaneció porque ellos contemplaron la gloria de Dios en Cristo y sus corazones fueron transformados porque adquirieron, aceptaron el conocimiento del carácter de Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Por eso dice el texto, para la iluminación del conocimiento, si pudiéramos cambiar la palabra, se diría para la iluminación del conocimiento del carácter de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso dice Cristo, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado a ellos. El libro El Camino a Cristo, página 115, párrafo 1, dice, los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. De la misma forma que Cristo nos reveló el verdadero carácter de Dios, ahora sus discípulos, no solamente los apóstoles, sino todos los que han de creer en su nombre, también están llamados a revelar al mundo el verdadero carácter del Padre. Segunda de Corintios capítulo 4, perdón, Segunda de Corintios capítulo 3, del 4 al 18, presenta lo siguiente. Muy interesante este texto. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Quisiera hacer un paréntesis. ¿Cuál será? ¿Quiénes serán ellos? ¿A quién se estará refiriendo Pablo cuando dice, pero el entendimiento de ellos se embotó? Entiendo que se está refiriendo a aquellos que rechazaron a Cristo porque cuando leían el antiguo pacto o el antiguo testamento, su entendimiento se embotó porque no pudieron ver la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, porque debido a los eventos que hay presentados en él, en un lenguaje figurado, ¿verdad? Lo tomaron de manera literal. Y en el Antiguo Testamento lo que encontraron fue un destructor y no un padre amante. Ellos lo encontraron porque la revelación está y el carácter de Dios se revela
a cada paso en el Antiguo Testamento. Pero como el entendimiento de ellos se embotó, porque Satanás puso una sombra entre Dios y ellos, no pudieron ver un Padre amante, un Padre bueno, un Padre que a nadie mata y a nadie destruye. Entonces dice Pablo, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, o sea, no solamente ellos, sino hasta el día de hoy, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. ¿Cuál fue el velo que fue quitado por Cristo Jesús? El velo, la sombra que Satanás puso entre el carácter de Dios y el hombre. Cristo lo quitó. En la cruz del Calvario lo quitó por sus obras, glorificó a Dios ante el mundo, para que el mundo pudiera contemplar a Dios a través de él. Pero lamentablemente dice la Biblia que hasta el día de hoy, cuando leen, el verbo está en presente, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. Dice el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y es que abrimos la Biblia para ir a esos eventos donde Dios aparentemente aparece Él mismo quitando la vida a los seres humanos, y nos queda la falsa imagen de Dios, de que Dios mata y destruye, cuando no es así. Cristo mostró todo lo contrario, porque Cristo vino a quitar ese velo, hermano, que hay, que había y que todavía hay en nuestros corazones. Pero dice el verso 16 que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, hermanos, que si todavía leemos la Biblia, si todavía vamos al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y todavía seguimos encontrando a Dios como el destructor, como un Dios sin piedad, como un Padre inexorable, como un tirano, es porque el velo no se ha quitado y no nos hemos arrepentido al Señor. Y necesitamos ese arrepentimiento para que por medio de Cristo, ese velo, esa oscuridad del conocimiento al carácter de Dios, finalmente pueda ser quitado. Y la gloria de Dios entonces pueda brillar en nosotros. Dice el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, escuche bien, la gloria del Señor, el carácter del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando cara a cara. ¿Por qué cara a cara? ¿Cómo fue que Cristo quitó el velo? Aparece un simbolismo en, en Mateo capítulo 27, verso 51. Muestra la palabra de Dios que cuando Cristo expiró, que cuando Cristo entregó el Espíritu, que cuando Cristo murió, el velo que había en el templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Y es que en el santuario terrenal había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la Shekinah, la misma presencia de Dios. La gloria de Dios estaba en el lugar santísimo. Pero el ser humano, los cristianos, no podían entrar allí. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a hacer expiación por los pecados del pueblo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, se rompe el velo, dejando esto a decir claramente que ahora todo aquel que quiera tener acceso al conocimiento del carácter de Dios, al conocimiento de Dios, todo aquel que quiera acercarse a la sabiduría de Dios, entonces ya no tenía ese velo porque por Cristo fue quitado a través
de sus obras, porque le glorificó en la vida y le glorificó con la muerte. Algo más sucedió en la cruz del Calvario, algo muy interesante. Deseado de todas las gentes, página 709, dice: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. O sea, el conflicto no es solamente, o no era solamente, en el planeta Tierra. El conflicto era en todo el universo. ¿Y por qué en todo el universo? Porque en el mismo universo, en el mismo cielo, Satanás acusó a Dios de ser el causante del dolor, de ser el causante del pecado, de ser un Dios tirano, de ser un Dios cruel, de ser un Dios que quita la vida. Esas fueron las acusaciones que Satanás hizo en el cielo. Pero que esas acusaciones no fueron aclaradas hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario. No fueron aclaradas para los ángeles y no fueron aclaradas para el universo celestial, o sea, los millones de mundos que no cayeron en pecado, no habían visto la realidad. La acusación quedaba allí todavía. Y es que los seres celestiales o los ángeles que no siguieron a Satanás en su rebelión, a pesar de que no le siguieron, pero todavía en ellos vivía la cizaña que había puesto el enemigo concerniente al carácter de Dios. Entonces, en la cruz del Calvario, todos ellos miraron con intenso interés el desenlace de ese gran conflicto. Y por eso dice este texto: quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial la administración de Satanás. Sigue diciendo, se había revelado como homicida, o sea, ellos vieron que el verdadero tirano, que el verdadero cruel, que el verdadero homicida, que el causante del pecado, que el causante del dolor y el que mata es Satanás y no Dios. Por eso dice el texto, quedaba desenmascarada su administración. Sigue diciendo, al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropa de negrura y contaminación de pecado. Interesante esta partecita. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial en la cruz del Calvario. Cuando Cristo exclamó, consumado es, eso penetró hasta el tercer cielo, sacando del corazón y la mente de los ángeles y los seres no caídos la falsa acusación que había hecho Satanás en el principio de que Dios mata y destruye. Fue arrancada de ellos. Pero ¿cómo fue que fue arrancada de ellos? ¿Dios lo hizo por la fuerza? ¿Dios se defendió a sí mismo? No. Dios envió a Cristo para predicar la verdad ante el error, porque el error no se deshace atacando el error se deshace predicando la verdad. Y al ellos ver la verdad, entonces fueron convencidos de que el gobierno de Dios es contrario a los principios del gobierno de Satanás. De que en el gobierno de Dios no se emplea la fuerza, de que del gobierno de Dios no se emplea la manipulación y que la muerte, que el dolor, que las enfermedades no vienen de Dios, como Satanás lo acusara en el principio. Entonces, eso fue lo que rompió el último vínculo de simpatía entre ellos y el enemigo. Surge la pregunta, si los ángeles no caídos, si el universo celestial quedó claro, comprendieron
vieron la verdad, ¿por qué no llegó el plan de redención entonces a su fin? Deseado de todas las gentes, página 709, el párrafo 4 dice, sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud, y por causa del hombre la existencia de Satanás debía continuar. O sea, esto quiere decir que si a pesar de que nosotros conocemos la vida de Cristo, que si a pesar de que el mundo vio a Cristo y en Cristo vio el verdadero carácter de Dios, todavía el hombre, dice Pablo, que aún entonces cuando leen a Moisés, todavía el velo está sobre su corazón. Esto quiere decir que no han conocido a Dios a través de Cristo. Esto quiere decir que no aceptan, que no comprenden el carácter de Dios tal como fue manifestado en Cristo. Y que por causa de eso, que por causa del hombre, la existencia de Satanás continuó. O sea que Satanás vive, porque nosotros todavía tomamos los atributos de Satanás y se lo ponemos a Dios. Satanás todavía vive porque no hemos conocido a Dios. Y por eso dice Cristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien has enviado. Y es que, hermanos, cada vez que yo leo la Biblia o cada vez que yo predico o cada vez que presento a Dios como el causante de algún tipo de dolor, como un Dios vengativo, como el que manda los ciclones, como el que manda los terremotos, como el que causa los accidentes de tránsito, cada vez que veo a Dios como quitando la vida, esto quiere decir que el velo no fue quitado en mí por Cristo. Esto quiere decir que hay confusión en mí con respecto al carácter de Dios y que por esa causa todavía Satanás está vivo. Por eso dice la sierva del Señor, cuando el carácter de Cristo sea revelado en su pueblo, Él vendrá a reclamar los suyos, vendrá a buscarlo. Por eso dijo Cristo, yo vendré a buscarme a mí mismo, porque el carácter de Dios, hermano, tiene que ser presentado por palabra y en ejemplo de vida en contraste con el carácter del príncipe del mal. El Señor lo reprenda. Ahora, como el hombre, como el pueblo de Dios, no ha conocido al Señor, no ha aceptado la vida y el testimonio de Cristo, el velo no ha sido quitado porque no, de alguna forma, no nos hemos arrepentido al Señor. Entonces Dios tendrá que permitir algo para que nosotros entonces podamos ver el verdadero carácter de Satanás. Para ver si así entonces rompemos las afecciones con él. Miren lo que dice este texto que aparece en la Review and Herald del 12 de agosto de 1884. El tiempo de angustia es el crisol que ha de revelar la semejanza del carácter de Cristo. Está destinado a guiar al pueblo de Dios a renunciar a Satanás y a sus tentaciones. El último conflicto les revelará a ellos en su verdadero carácter de cruel y tirano, y hará por ellos lo que nada pudo hacer, sacarlos eternamente de sus afecciones, porque amar y acariciar el pecado es amar y acariciar su autor. Dice que el tiempo de angustia le va a revelar al pueblo de Dios el verdadero carácter de Satanás, a ver si así, si viendo el verdadero carácter de Satanás, entonces nos acercamos a Dios, aceptamos el carácter de Dios como fue revelado en Cristo, como está presentado en sus 10 mandamientos, porque sus mandamientos son una copia del carácter de Dios, un trasunto de Él.
Entonces, viendo cómo actúa Satanás con la crueldad y lo tirano que es, tal vez entonces aceptaremos el carácter de Dios, tal vez aceptaremos que Dios no mata, que Dios no destruye, que no causa la enfermedad, que no causa el dolor, que todo eso proviene, ya sea directa o indirectamente, de Satanás, porque en él se originó el pecado y en él se originó la muerte, no en Dios. Ahora bien, de la misma forma que Cristo, como vimos en el libro de Juan, Juan 17, dice Cristo, como me enviaste a mí, yo los he enviado a ellos. O sea, el mismo mensaje, el mismo cometido, la misma misión. Y es que siempre ha habido una verdad presente. Noé tuvo su verdad presente. Predicar la salvación a través del arca antes del diluvio. Siempre ha habido una verdad presente a través de los tiempos. Pero toda verdad presente que ha sido presentada, en toda verdad presente que ha sido dada, el carácter de Dios ha sido manifestado en sus manifestaciones, perdón, en su forma misericordiosa y compasiva, porque eso es Dios, amor, compasión y misericordia. No crueldad, no tiranía, no muerte, no dolor. Entonces, a través de los tiempos, en toda la verdad presente que se ha presentado, el carácter de Dios ha sido manifestado. De manera que si hoy en día nosotros, que hemos alcanzado el fin del conflicto, tenemos una verdad presente, si el pueblo adventista tiene una verdad presente, en esa verdad presente debe estar el carácter de Dios tal como lo reveló Cristo. Por eso dijo Cristo, como me enviaste al mundo, los he enviado a ellos. Los discípulos tuvieron una verdad presente, pero esa verdad presente, en esa verdad presente yacía la verdadera comprensión del carácter de Dios, porque en ellos brilló la gloria de Dios, el cual es su carácter. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros ahora? Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 en adelante, o el mensaje de los tres ángeles, muy mencionado, muy conocido porque entendemos que el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la verdad presente, o sea, la verdad para este tiempo. Entonces, dice el verso 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel. Interesante aclarar que no es un ángel literal, que ese ángel representa un grupo de personas. Ese ángel representa personas, ese ángel representa iglesia, no es un ángel literal. Dice Juan, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Cuál será ese evangelio eterno? Dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a ver cuál es ese evangelio eterno. ¿Qué era lo que decía el ángel? Cuando el ángel predicaba, clamaba, ¿qué era lo que decía? Temed a Dios y dadle gloria. La misma Biblia tiene que, o la misma Biblia nos enseña qué es lo que significa temer a Dios. Dice el ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que significa temer a Dios? Deuteronomios capítulo 6, verso 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. O sea, que temer a Dios no es tenerle miedo a Dios como el mundo vive hoy, en donde los seres humanos, en donde nos enseñan desde los púlpitos, que ven a la iglesia y trae el diezmo y las ofrendas. Ven a la iglesia y obedece lo que te enseña el pastor, porque si no, Dios te va a destruir o te va a quitar la vida o te va a matar un hijo o te va a causar dolor. Con ese temor es que se sirve a Dios hoy en día, pero eso no es temor a Dios. El temor a Dios es guardar sus mandamientos y sus estatutos. En este tiempo, en este caso, sus estatutos son los 8 remedios naturales que no solamente son curativos, sino que también son preventivos. Temed a Dios, guardad sus mandamientos. Y entonces dice el ángel, y dadle gloria. Ya vimos que la gloria de Dios es su carácter. Al temer a Jehová,
a Jehová, perdón, al recibir la justicia de Cristo por la fe, entonces recibimos sus mandamientos escritos en las tablas del corazón. Y al recibir sus mandamientos y estatutos escritos en las tablas del corazón, entonces damos gloria a Dios porque la gloria de Dios, porque el carácter de Dios ahora está en nosotros. Pero después de este ángel, dice Apocalipsis 14:8 que le siguió otro ángel. Habíamos dicho que son tres ángeles, pero que este mensaje de estos tres ángeles no se da paralelo. Yo no puedo predicar el mensaje del primer ángel y el del segundo así por así, a la misma vez. Primero tengo que ser parte del mensaje del primer ángel. Primero tengo que temer a Dios recibiendo sus mandamientos por la justicia de Cristo en las tablas de mi corazón. Y al recibirlo entonces yo podré dar gloria a Dios porque la gloria de Dios se verá en mí, en el trato con los demás, en misericordia y bondad. El mundo podrá decir, están en contacto con el cielo, porque hay algo diferente en ellos, y es que el carácter de Dios mora en ellos por medio de la justicia de Cristo. Entonces ahí yo llego a formar parte de ese segundo ángel que dice el verso 8, y otro ángel le siguió, por eso dice, y otro ángel le siguió. ¿Y qué decía ese otro ángel? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hay muchas cosas que decir de estos textos, claro, pero la expresión ha caído Babilonia, la gran ciudad, aquí, a pesar de que la Biblia dice la gran ciudad, no está haciendo referencia a una Babilonia física o geográfica. No está haciendo referencia a la Babilonia de Nabucodonosor. La palabra Babilonia significa confusión. Y cuando dice el segundo ángel, ha caído Babilonia, quiere decir, ya no hay confusión, pero confusión con respecto a qué? Confusión con respecto a los principios del gobierno de Dios. Confusión con respecto al carácter de Dios, el cual es la verdad. Entonces, ¿por qué dice otro ángel le siguió? Porque cuando yo recibo los mandamientos de Dios y sus estatutos por medio de la justicia de Cristo, entonces como consecuencia de eso, ahora yo doy gloria a Dios, porque la gloria de Dios ahora se ve en mí, no porque yo ande por allí tirando brinco en congregaciones y repitiendo 1000 veces, gloria a Dios, no, es porque la gloria de Dios ahora se ve en mí y ahora yo estoy capacitado, calificado para decir, ha caído Babilonia, porque Babilonia ahora ha caído en mí. Y es que el mensaje de que ha caído Babilonia no es un mensaje de condenación, es un mensaje para mí. No es para que yo me pare en los parques sacando el dedo, condenando y señalando a aquellos que no creen como yo creo. Primero tiene que caer en mí para que entonces por medio de mis obras, no yo, el mundo pueda testificar que Babilonia ha caído en mí. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 14, verso 4. Isaías 14 está hablando de Satanás, está hablando de su caída, de su rebelión. Y mire cómo comienza diciendo, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Aquí vemos que la Biblia presenta a Satanás como el rey de Babilonia, porque ya no es una ciudad, sino que es la confusión, sino que son los principios del gobierno satánico que rigen este mundo. Y por eso él es el rey de esos principios, el cual esa confusión tiene que ser quitada, porque es un velo que haya puesto, que puso el enemigo entre Dios y el hombre, que por Cristo fue quitado, pero que todavía no ha sido quitado, porque cuando leemos el Antiguo Testamento, todavía ese velo está sobre nuestro corazón, pero que para poder decir que Babilonia ha caído en mí, ese velo tiene que ser quitado, porque el carácter de Dios tiene que morar en mí, y para que el carácter de Dios more en mí, yo tengo que conocerle, porque ¿cómo puedo yo imitar a quien no conozco? Si Cristo vino a revelar el carácter de Dios,
Y Cristo nunca mató, nunca hirió, nunca dañó. Es porque Dios nunca lo hace tampoco. Y por eso dijo Cristo, vengo a buscarme a mí mismo. Cristo viene a buscar personas como Él en carácter. De manera que es contradictorio pensar o decir que yo no puedo matar, pero ellos sí. Es contrario, no fue eso lo que Cristo presentó. Para poder ser uno con Cristo tenemos que actuar como Él es. O si no, Babilonia todavía vive, yace en lo más profundo de mis entrañas. Pero dice la Biblia que cuando nos convertamos al Señor, entonces ese velo se quitará. Recibiremos la justicia de Cristo por la fe. Recibiremos sus mandamientos, el cual es el mensaje del primer ángel. Daremos gloria a Dios y entonces se podrá decir de nosotros, ha caído Babilonia. Podremos decir, no solamente por palabras, sino por obra, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque los principios, la oscuridad del gobierno satánico ya no vive en mí. Ahí viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Por eso Babilonia no tuvo que caer en Cristo Jesús, porque nunca fue parte de él. Entonces, después del mensaje del segundo ángel, de Apocalipsis 14:8, viene el mensaje del tercer ángel, el cual entendemos, repito, que el mensaje de estos tres ángeles son la verdad para este tiempo. Ahora, ¿qué presenta la sierva del Señor sobre el mensaje del tercer ángel? La Biblia dice que otro ángel le siguió, un tercer ángel le sigue, diciendo que si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá el vino del furor de su fornicación. De ahí que entonces muchos hermanos, muchas personas toman el mensaje del tercer ángel, van y se paran enfrente de una iglesia, de una congregación, y le comienzan a vocear Babilonia a la congregación. Comienzan a atacar a los hermanos porque supuestamente ellos están en Babilonia, pero él no. Porque entienden que es dar a conocer el error, entienden que el mensaje del tercer ángel es directamente atacar al papado. Lógicamente, tenemos que conocer quién es la bestia, cuál es la marca. Pero más importante que eso, hermanos, más importante que eso es presentar la verdad. Porque el error no se deshace atacando el error se deshace presentando la verdad. ¿Y de qué me vale atacar el papado, mostrarle al mundo quién es la bestia, si todavía Babilonia yace en lo más profundo de mi ser? Si todavía no he visto el carácter del Padre revelado como fue por Cristo, el cual es el mensaje más importante que haya sido dado a seres mortales. Ataco el papado, presiento las características de la bestia, pero entonces, al mismo tiempo, tomo las características del papado, tomo las características del rey de Babilonia y se las pongo a Dios. Hay más confusión todavía. Ahora es que Babilonia no ha caído, ahora es que ha crecido y se ha perfeccionado en ti, porque tiene que haber un contraste definitivo y contundente entre los principios del gobierno de Dios y los principios del gobierno de Satanás, el cual yacen en este mundo. De manera que no podemos decir, esto es el papado, esta es la bestia, y al mismo tiempo decir, pero este es Dios que mata y destruye. No tiene sentido. Dice la sierva del Señor, mensajes selectos, el tomo 1, página 449, párrafo 1. El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Sin embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Muchos que se han ocupado en la obra para este tiempo han dejado a Cristo en segundo plano y han dado el primer lugar a teorías y argumentos. No se ha hecho resaltar la gloria de Dios que fue revelada a Moisés en cuanto al carácter divino. O sea, el carácter de Dios por el mensaje del tercer ángel no ha sido dado. Es lo que presenta este texto.
Continuamos. Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 28, párrafo 4, presenta. Algunos han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel como teorías áridas, pero el Cristo viviente es el tema que debe presentarse en este mensaje. Debe revelarse como el primero y el último, como el yo soy raíz y vástago de David y estrella resplandeciente de la mañana. El carácter de Dios en Cristo debe manifestarse al mundo mediante este mensaje. Aquí está diciendo claramente que el mensaje del tercer ángel es presentar al mundo el carácter de Dios tal como fue revelado por Cristo. Y es lógico, por lo que habíamos dicho. Hay error, hay oscuridad, hay un velo entre Dios y el hombre. Cristo vino a quitarlo. ¿Cómo lo quitarán sus discípulos? ¿Cómo los quitarán sus siervos presentando el mensaje de la verdad presente para este tiempo? Presentando el mismo mensaje que presentó Cristo, revelándolo, dando a conocer al Padre, porque este es el mensaje más importante dado a seres mortales. Por eso dice la sierva del Señor, el carácter de Dios en Cristo debe manifestarse al mundo mediante este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje del tercer ángel. Palabra de vida del Gran Maestro, página 342, párrafo 2 y párrafo 4. Dice, el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Increíble. Mira lo que presenta este texto comenzando. El mundo está envuelto por las tinieblas de una falsa concepción de Dios, o sea, de un falso conocimiento de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. En este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, de su misericordia y su verdad. Poderosa esa cita. Su carácter ha de ser dado a conocer. Otra parte de este texto dice, aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, veis aquí al Dios vuestro, los últimos rayos de luz misericordiosa. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Tremendo. El último mensaje de clemencia, o sea que si esta es la verdad presente, esta será la verdad que será presente hasta el fin, porque dice que el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor, o sea, una revelación del verdadero carácter de Dios. O sea que si estamos predicando cómo actúa Dios y que Dios a nadie destruye ni mata, esta es la verdad presente, pero que no solo debemos predicarla, no solo por palabra, más importante que eso es predicarla con nuestras vidas. Pero que para poder hacer eso, tenemos que ser parte del primer ángel, recibiendo la justicia de Cristo en nuestro corazón, para que a través de su justicia impartida, entonces Él pueda escribir los mandamientos de Dios y sus estatutos en las tablas de nuestro corazón, para por default, como consecuencia de esa unión, entonces poder dar gloria a Dios, decir, ha caído Babilonia porque ya no yace Babilonia en mí, y entonces poder darlo a conocer a un mundo que perece en la confusión, que perece en el error concerniente al carácter de Dios. Review en Herald del 27 de mayo de 1890, el párrafo 7. Este texto no lo voy a presentar con, con intención de dañar, con intención de condenar. No hay orgullo en mí por lo que voy a presentar en este texto, sino que hay mucha pena.
no es con intención de condenar ni atacar, es que la luz tiene que brillar en medio de las tinieblas. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Y los tales llamarán una falsa luz a la que iluminará la tierra con su gloria. Vimos que el mensaje del tercer ángel es presentar el carácter de Dios. Vimos que es el último mensaje de clemencia que debe ser dado al mundo, pero dice aquí que aquellos que se niegan a caminar en esa gloria creciente van a decir que esto es falso, que esto no es verdad. De manera que cuando usted se levante y predique o le diga a alguien, a ciertos hermanos en su congregación, Dios no mata ni destruye, Dios no causa la enfermedad, Dios no causa el dolor. Algunos se levantarán y le van a decir, es falso, tú estás predicando doctrinas de demonio. Y de esa misma forma preparó Satanás el camino para que los judíos rechazaran a Cristo. Interesante. O sea, dice aquí que van a llamar una falsa luz a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente. Dice el texto, el trabajo que podría haberse hecho será dejado sin hacerse por los rechazadores de la verdad a causa de su incredulidad. Escuchen bien, hermanos, lo que viene. Os rogamos a los que se oponen a la luz de la verdad, que se apartéis del camino del pueblo de Dios. Dice la inspiración, le pedimos, les rogamos, le exaltamos a aquellos que no aceptan el mensaje de la gloria de Dios, el mensaje del carácter de Dios, tal como fue presentado en Cristo, que no lo aceptan, que dicen que es falso, que lamentablemente todavía dentro del pueblo adventista la mayoría cree que Dios mata y destruye. Hermano, Dios te llama, Dios te ruega que si no aceptarás la verdad, que te apartes del camino del pueblo de Dios. Porque la verdad es Cristo, son sus mandamientos y esa es la gloria que tiene que brillar en este mundo de tinieblas para poder deshacer el error. Así que si escuchas este tema y todavía sigues creyendo que la muerte viene de Dios, que el dolor viene de Dios, que la tristeza, que el pecado viene de Dios o que las consecuencias del pecado la ejecuta Dios, el Señor te llama hoy, acepta, hermano, que Cristo quite el velo de tu corazón para que puedas comenzar a ver a Dios cara a cara y puedas ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen de Él. Pero si no lo harás, si sigues impenitente, hermano, si sigues insistiendo en que sí, que Dios mata y destruye y que esto es una luz falsa, Dios te ruega, Dios te llama y te dice, apártate del camino para que la luz de la verdad brille. Dice, para que la luz enviada por el cielo brille sobre ellos con rayos claros y firmes. Dios hace responsable a vosotros, a quienes han llegado esta luz, el uso que hagáis con ella. Oseas capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Es por el conocimiento del verdadero carácter de Dios, es por la presentación del verdadero carácter de Dios, que Dios entonces pondrá la lluvia tardía, el cual es el poder del Espíritu Santo, pero en esta vez no el mismo poder dado a los discípulos en Pentecostés, o no la misma potencia, el mismo poder, pero no a la misma potencia. Ahora será el mismo poder de Dios, pero dado a la 10ª potencia, multiplicado por 10. Pero que ese poder será dado a aquellos que conozcan a Jehová. Gloria a Dios. Isaías capítulo 60, verso 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti. Porque tinieblas, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, o sea, sobre ti será visto su carácter. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Por qué tocar esta parte? ¿Por qué presentar estos versos bíblicos? Es que venimos hablando de los mensajes, del mensaje de los tres ángeles. Vimos el primero, vimos el mensaje del segundo, ahora vimos el mensaje del tercero, pero hay un cuarto ángel que desciende e ilumina la tierra con la gloria de Dios, que aparece en el libro de Apocalipsis, versos 18, capítulo 18, verso 1, dice, después de esto, ¿después de qué? Después de la manifestación del mensaje del tercer ángel, el cual es presentar, no tanto por palabras, sino en ejemplo de vida, el carácter de Dios. Entonces, después de esto, vi otro ángel. Ahora somos partícipes de un cuarto ángel que desciende, un cuarto movimiento, y que alumbra la tierra con su gloria. ¿Pero con qué gloria? Con la gloria de Dios, con el carácter de Dios. Aquí vemos entonces este movimiento presentando el mismo mensaje de misericordia y clemencia, que es el carácter de Dios, pero ahora es presentando este mensaje con el poder del Espíritu Santo a la 10ª potencia, presentando este mensaje con la lluvia tardía. Conocieron a Jehová, aceptaron la justicia de Cristo, dieron gloria a Dios en el primer ángel. En el segundo, Babilonia cayó en ello, los principios del gobierno satánico cayó en ello. Pasan al mensaje del tercer ángel a predicar el carácter de Dios, tal como lo predicó Cristo. Ahora Dios pone en ellos el poder del Espíritu Santo, el poder de su Espíritu, porque no puede ser otro Espíritu, no es un tercero, es su Espíritu. Entonces, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Ese es el último mensaje de clemencia. Pero ¿cómo es que se dice salir de ella? Es pararse en las iglesias, en los templos de la Corporación Adventista y decir, salgan de allí. Es presentar la verdad. Y ese salir de ella es, miren aquí, a Dios vuestro. Este es Dios. Este es Dios. Y la tierra entera, hermano, será iluminada con la gloria de Dios. Y miren lo que dice este mismo capítulo, capítulo 18, hablando sobre Babilonia, verso 24, dice, y en ella, o sea, en ella es Babilonia, pero no la ciudad, en ella es los principios del gobierno satánico, en ella es la confusión que existe en la tierra concerniente al carácter de Dios, donde se ha presentado a Dios como el causante de la muerte y de la destrucción, como un Dios que mata, cuando Dios no mata ni destruye, porque eso fue lo que presentó Cristo. Dice el verso 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. O sea que en los principios del gobierno de Babilonia, con los principios del gobierno de Babilonia o el gobierno satánico, se mataron a los profetas y también mataron a los cristianos, pero no solamente a ellos. Mire cómo termina el texto, dice, y la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra. Gloria a Dios por este texto, porque es muy revelador. Y es que no han venido enseñando que Dios ha venido quitando vida desde el diluvio. Pero ahora nos daremos cuenta, porque la gloria de Dios ahora brillará, está brillando y finalmente brillará en su máximo esplendor. Conoceremos, aceptaremos y nos daremos cuenta al 100% que el causante de todas las muertes en la tierra, ya sea directa o indirectamente, fue Satanás. El Señor lo reprenda, porque fue en sus principios que se ejecutaron las muertes de los profetas, las muertes de los santos, y no solamente de ellos, sino de todos los seres humanos que murieron en la tierra. Hermano, el Señor te bendiga y que la paz de Dios llene todo tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis
tu corazón. Dios no mata, Dios no destruye. Será hasta la próxima.